Muy bien. Eh, Bienvenidos a este vídeo que espero realizar, al cual he titulado La falsa independencia en este 28 de julio y la destrucción también de la Iglesia Católica. Lo peor que le sucedió al Perú. En una de las fechas más recordadas, ¿verdad? Que todos hemos escuchado muchas cosas. de- bueno, particularmente me he puesto a investigar sobre toda esta situación, muy relacionado entre la fecha cívica y, como bien dice el título, con la Iglesia Católica. Y vamos a ver si lo que he puesto es correcto, si es que hay fundamentos para decir que fue lo peor que le pasó al Perú, porque para muchos va a ser algo muy raro. Nos han dicho que hemos sido colonia, nos han dicho que hemos estado esclavos por España y muchas cosas más. De hecho, que también se ha atacado directamente a la Iglesia Católica. Pero aquí quiero yo presentarles un poco de mis miles, puedo decirlo, miles de horas de investigación, de estudio en muchos temas, ya, y en esta oportunidad sobre este punto en particular. Ante la pregunta, ¿el Perú qué cosa fue? ¿Fue una colonia? ¿Fue un virreinato, como le llaman? ¿Qué cosa fue el Perú? Y entonces, presentando aquí de esta página, como ustedes ven acá, que dice Lampadia, al final nos dice así: la verdad es un poco diferente lo que nos han contado en el colegio, en las universidades, en las academias, lo que les han contado a nuestros hijos en los colegios y academias, cómo les mienten, ¿ya? Particularmente he visto y conocido, trabajo con muchos colegas de historia, historiadores, y veo que nos falta mucha información, mucha información. Nos ha desinformado. Y eso a partir de estas fechas llamadas independencias. Justamente soy maestro y el Día del Maestro, 6 de julio, es justamente cuando se funda lo que hoy llamamos la Cantuta, la Universidad de la Cantuta, formadora de docentes, y es San Martín el que con el pastor protestante James o Diego Thompson van a fundar este centro de estudios. Y luego de que San Martín, el que llaman Libertador, él va a ir contra la Iglesia Católica, va a ir contra la Iglesia, sin embargo, va a asumir con mucha, ¿no?, afabilidad, va a recibir al pastor protestante, cuando el Perú era católico. 1822, cuando el Perú era católico, San Martín, el llamado Libertador, por parte de los que han escrito la historia, va a recibir a lo más antagónico que había en ese tiempo para nosotros, en estas tierras. Si nosotros éramos católicos, trae o recibe por parte de los protestantes ingleses, recibe pues a un enemigo de la Iglesia Católica. No es porque nosotros los consideremos enemigos así, porque los cristianos tenemos el amar a todos, sino porque nos han tratado ellos a nosotros como enemigos. Y Y si nosotros somos de nacimiento españoles, eso lo vamos a ver, si nosotros somos de nacimiento españoles, recibe a un británico, que son protestantes. Entonces, como vemos, el Perú, para lo que llaman independencia, el Perú más bien va a ser transformado. Entonces, por eso es lo que inicia así, dice, la verdad va a ser un poco diferente de lo que a partir de la fundación de la Cantuta, hoy llamada así, nos han contado. Dice, este importante periodo de nuestra historia debería ser visto como el de un virreinato, entre comillas, pero vamos a ver algo más, algo más. Tal como lo explican líneas abajo, dice los historiadores, yo no soy historiador, soy docente, pero para leer creo que hemos aprendido y es suficiente, aunque no seamos historiadores, podemos hablar de historia. Nos dice, bajo los historiadores Rafael Sánchez Concha y Fausto Álvarez y el venezolano Guillermo Morón, veamos qué dicen. El Perú no fue una colonia. No, no puede ser. Justamente el día jueves, trabajando en un colegio de Cañete,
Ese era el asunto con un colega, ¿no? Un colega que es uno de los profesores muy antiguos y lamentablemente se nos ha enseñado desde hace mucho tiempo, repito, desde las universidades en San Marcos, de que, como San Marcos, ¿no? De que hemos sido una colonia. Pero acá nos dicen estos historiadores, el Perú no fue una colonia, sino un reino más dentro del imperio español, del imperio de la Iberia, de la península ibérica, del imperio ibérico. Así, desde la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, 10 de agosto del 2015, y ya estamos en 2025. Así es que este tipo de información que estoy presentando el día de hoy ya tiene mucho tiempo, gracias a muchos personajes que llevan trabajando en todo esto, ¿ya? Entonces, avancemos a la siguiente diapositiva y así les presento esto. No, no era virreinato, sino reino del Perú. Y si voy a consultar para ustedes la página de Wikipedia, porque tengo he hecho muchas fuentes de consulta de diversos lugares, en ese caso pongo siempre Wikipedia como para simplemente colocar el caso de que cualquier persona lo puede conocer. O sea, uno va a la internet y encuentra la información, es pública. Dice así, Virreinato del Perú, bueno, así lo han llamado para nosotros. San Martín, Bolívar, ¿no? Ese tipo de gente, vamos a ver quiénes son. Nos han hecho quedar ese nombre, pero ese no es el nombre histórico, ese no es el nombre oficial, real, así no se llamaba. Nos han llamado así. Y peor, como decía otra historiadora, nos han querido llamar colonia y no lo somos. Quien ha sido colonia ha sido las 13 colonias de los británicos en la zona de Estados Unidos, en la zona de las 13 colonias. Ellos sí han sido colonia y nosotros no. Vamos a presentar lo mejor que podamos en este tiempo, lo más breve que podamos. Dice, el Virreinato del Perú oficialmente era el Reino del Perú, o no era una colonia, o no era un virreinato tampoco, era un reino. ¿Y de qué se compone el imperio? De reinos, y de reinos independientes, de cierta manera, con ciertas leyes propias, particulares. Cada reino tiene sus propias leyes. Hay muchos reinos en el imperio, en el imperio español, a diferencia del imperio británico que hizo colonias a todo lugar donde fue. Fue a Norteamérica, hizo colonia. Fue a África, hizo colonia. Fue a Australia, hizo colonia. Pero España no vino a hacer colonias. Vino a duplicarse, vino a replicarse, vino a ampliarse como lo hizo el Imperio Romano. Si sabemos nosotros por la historia de la Iglesia, San Pablo también fue romano, pero él era de la Judea, él era judío. Pero y Roma estaba muy lejos. ¿Cómo fue que se hizo romano? Para que veamos que el imperio romano hizo eso, expandir el imperio. Y lo mismo, bajo las mismas leyes que ha recibido por historia España, eso mismo, porque recordemos que España era la Hispania de Roma, también parte provincia romana, igualito con ese legado histórico, con esa tradición histórica, es que los españoles hicieron lo mismo aquí, hicieron del Perú un reino que fue desde Panamá hasta Chile y Argentina, la Patagonia. Hasta un momento, inclusive todo Brasil se unificó con nosotros, uno solo. Es decir, fuimos del tamaño de toda Sudamérica, más de 16 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, así nos dice, fue una entidad territorial del Imperio Español, creada, usan el término aquí, por la corona española en 1542, con la capital, dice acá, de Lima, pero su nombre no era Lima, era la ciudad de los reyes. No fue fundada con el nombre de Lima. Ese término de Lima es otra vez el cambio de nombres que nos ha hecho un grupo que va a dirigir 1821. Y vamos a ver qué grupo está detrás de todas estas malicias para nosotros. Entonces aquí podemos encontrarlo en cualquier lugar. Aquí cito otra fuente en base a un programa, porque esto se va haciendo conocido, muy ampliamente conocido. De repente no lo quieres mucho, pero este es un descendiente de José Carlos Mariátegui, lo ves tú, el periodista Aldo Mariátegui, y nos dice, citando a Mauricio Novoa, historiador, dice, no. Colonia es una palabra de la historiografía británica, es decir, de la presencia del Reino Unido, es decir, es una mentira.
Y desde las aulas de las universidades han lanzado esas mentiras, que repito, no tiene base en en las fuentes históricas. Las fuentes históricas dicen reino, pero mis colegas de historia no saben esas cosas tan sencillas, que está en la Wikipedia. Dice, Castilla incorpora al Imperio Azteca e Inca como un reino más, como era Cataluña, como era Navarra, era Sicilia, era Aragón, era Milán, de tal manera que consultando con un colega también historiador samarquino, él no sabía que también habían habido virreyes en Navarra, en Sicilia, en Aragón, en Milán, habían virreyes, pero eran virreyes porque hacían, claro, las veces del rey, representante del rey, pero esto no era un virreinato, el nombre oficial era reino, no virreinato. Parece mentira, cosas tan sencillas no les han enseñado en la universidad. Estos reinos también tenían virrey, como coloco aquí. Éramos un reino más. No me van a decir que Navarra también era colonia de España o que Cataluña era colonia de España, porque tienen un virrey. De verdad que da mucha pena. Pero bueno, este trabajo que hago es para que nosotros mejoremos. Dice, España era un reino de reinos, no era centralizado como lo era Inglaterra. Estamos tomando en base a esta exposición que ya es pública. Lo tenemos ahí por parte de Aldo Mariátegui. Dice, clase de historia. El Perú nunca fue colonia, fue virreinato. No, tampoco fue virreinato, fue reino. Tenemos que ir precisando mejor los datos, los términos. Y yo también supongo que me equivocaré y espero mejorar. Dice así, cada reino tenía su propio derecho, el derecho aragonés, el derecho de Castilla, el derecho de Indias, y el indígena era un súbdito más. ¿Cómo es eso? En el tiempo, en 1542, cuando se forma el reino del Perú, un reino, no una colonia, éramos España misma. Es decir, éramos españoles desde 1542, oficialmente, con documento. En ese tiempo no existía la palabra como es el día de hoy, dentro de lo que supuestamente es una república, ciudadano. No, no, no. En ese tiempo no era el término ciudadano. En un reino, el término es súbdito del rey. Y los súbditos son libres. Y el indígena fue declarado súbdito del imperio, ¿no? Que será el imperio español, por la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, ya en tiempo de Cristóbal Colón. Y entonces, antes de que llegue aquí Pizarro, nosotros ya habíamos sido liberados por la reina Isabel la Católica de la esclavitud. Palabras que parecen sumamente raras. A nosotros nos han dicho que hemos sido esclavos, pero no nos han dicho que más bien la reina Isabel la Católica, ella nos liberó sin habernos conocido. Ella manifestó de que todos los que estaban acá en las Indias, porque América tampoco es el nombre histórico, su nombre histórico es las Indias, que en todos los que están en las Indias no se podían esclavizar, estaba prohibido. Y para eso se hicieron leyes como la ley de Burgos, como las leyes de Indias, porque esto se llamaba, repito, las Indias. Entonces, el indígena no era un súbdito, era libre, era ciudadano, por decir el día de hoy, era ciudadano español. Sí, señores, nosotros éramos españoles, como lo es hoy de un catalán, como lo es hoy de un navarro, nosotros éramos españoles. San Martín, Bolívar, todos eran españoles. Dice, tenían los mismos derechos, ojo, que un peninsular. No, a nosotros nos han enseñado al revés, que éramos sus colonias, sus esclavos. Bueno, estoy tomando a Mauricio Novoa, historiador. Ya, lo que él ha manifestado lo he escrito. Me he dado el trabajo de escribirlo. Entonces nos dice, tenemos los mismos derechos que un peninsular. Eso es un tema para profundizar, porque nos han dicho tantas cosas. Y hay que saber que las leyes, los reyes borbones van a hacer ciertos cambios, pero por algunas cosas en particular, en cierto momento. Dice entonces, habían indígenas hidalgos, es decir, no pagaban tributos. Y los hidalgos sí. Dice, perdón, eh, los no hidalgos sí pagaban tributos. Dice, y nunca hubo cuestionamiento por ello. Tupac Amaru era hidalgo. Tupac Amaru no pagaba tributos. El virrey los virreyes no eran del mismo lugar. No hubo un virrey catalán en Cataluña. Así dice, ¿no? Es decir, buscaban de otro lugar. Tanto así que han habido hasta
nacidos en el Reino del Perú que han sido virreyes de Nueva España. O sea, toda la zona norte, de Panamá hasta Estados Unidos, toda esa zona norte, que hoy es el residuo que ha quedado es México, Centroamérica. Entonces, ellos han tenido también virreyes nacidos acá. Hoy decimos peruanos. Y lo que estoy comentando, tampoco lo sabían mis colegas de historia. Para ellos es una novedad, no les cuentan en la facultad. Les ocultan mucha información, les mienten. Dice, y vamos a ver por qué les mienten. Y la Real Audiencia Judicial, etcétera, eran criollos. Bueno, no éramos un feudo, no éramos un feudo. Sí, era feudal, semifeudal, no éramos un feudo. Bueno, es lo que nos manifiesta el historiador. También de otra historiadora mexicana, ¿no? De lo que antes fue Nueva España, doctora de historia por la Universidad de Londres, también nos dice, no, nunca fuimos colonia. La estructura era de reinos, capitanías generales y provincias. ¿Colonia? Con el pretexto de saqueo. Eso no es cierto. Es más, España, la península ibérica, era más pobre que la Nueva España. O sea que México era más rica que España en la actualidad, la actual España, la península ibérica. A nosotros nos han hecho creer que España se robaba el oro y la plata y se robaba todo y nos saqueaba. Pura mentira. Ojo, España era hasta más pobre que Nueva España. O al revés, México era más rico que España, por decir términos actuales que no corresponden a la historia, ¿no? Pero ¿dónde entonces empieza todas estas grandes cosas, estas grandes mentiras? Y así, por la boca muere el pez de History Channel, nos dice el video del complot de los masones, por si acaso, así lo han llamado lo de History. Dice así el propio hermano de la orden masónica, por ahí vamos viendo las cosas, Antonio Las Heras, nos dice, América no se hubiera independizado, es una palabra masónica, sea la del norte, sea la del centro o la del sur, si la masonería, y él es masón, no hubiera intervenido. Es decir, eh, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Por ahí un masón va, una mujer masona, ¿no? O de la familia masónica, va a decirle a un investigador en historia que no se meta con la masonería, que no se meta con lo que no sabe. Bueno, acá estamos colocando a lo que supuestamente, según History Channel, es un masón. Y lo ha hecho bien claro, lo hizo la masonería. Sin la masonería, y vamos a ver a qué nivel está la masonería metida en esta mentira que llaman independencia. Porque repito, el Perú era libre, éramos españoles libres y muy poderosos. Le ganamos la guerra a Inglaterra en las aguas. Ojo, eso terminó en 1821. Podíamos ganarle a los británicos en sus mares. Ahora no, claro está. Dice, un plan para expandir el poder británico en América. Así sucedió, nos volvimos colonia de Inglaterra. Ojo, ¿ah? Dice, los héroes del continente tuvieron que conspirar. Oh, los héroes, eso he puesto yo, eso lo he puesto yo. Los héroes del continente tuvieron que conspirar. ¿Cuánto tuvo que ver la masonería? Respuesta. Bueno, los jefes eran masones. Vamos a ver quiénes son esos jefes. ¿Ya? Y vamos a ver que la masonería estuvo metida, según la masonería, según estudio de masones, algunos masones, indican que el sacerdote Toribio Rodríguez de Mendoza fue también la mente detrás de la independencia. Es decir, también dicen los masones que era masón. No, ¿cómo un sacerdote va a ser masón? Bueno, así lo dicen también algunos masones y puede haber cierto problema en ese aspecto, pero hoy día vemos cómo los estudiantes que fueron de Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote, porque sí, la masonería se metió, infiltró a la iglesia, dejando, dice, hasta 35 discípulos suyos en el primer Congreso del Perú. Y hay que saber, si entendemos de historia de la República, que el Congreso ha hecho mucho daño a nuestro Perú como a la Iglesia Católica, ya que somos una unidad. Eh, Nos dice, curtido en las aulas de San Marcos, el sacerdote y educador Toribio Rodríguez Mendoza, natural de Chachapoyas.
Hoy, repito, hay una gran relación, vemos aquí, entre el Congreso y la masonería. Vemos acá este masón en el Congreso siendo condecorado, este gran maestro, como lo llaman, como se llaman entre ellos. Y aquí veremos entonces la verdad, según este video también, sobre José de San Martín, el masón. No puede ser, sí. Y vamos a ver quiénes son los masones. Al servicio de Inglaterra, dice que destruyó a Hispanoamérica. Sí, no era un libertador, era un trabajador masón. Y vamos a ver qué tiene que ver con esto. Aquí nos dice un ex masón que ha escrito un libro muy conocido ya. El video se llama Abad Gallardo, ex masón. ¿Quién dirige la masonería? Y bien claro, Lucifer. ¿Quién dirige a San Martín y a Bolívar, ambos masones? Lucifer. Por eso es la relación entre la falsa independencia y la Iglesia Católica también. Entonces, ¿quién está detrás de la Iglesia Católica? Lucifer. ¿De quién está detrás? Queriendo hacer daño a la Iglesia Católica, Lucifer. ¿Y quién hizo detrás de todo esto la masonería? Lucifer. Entonces, así no lo digo yo, lo dice un ex masón. Dice Abad Gallardo, ex masón. ¿Quién dirige la masonería? Lucifer. La masonería es claramente luciferina. Está entrecomillado. Y también lo dice este historiador español, gracias a este historiador, Alberto Bárcena, la masonería y las independencias de las Américas. Independencias entre comillas. No fue independencia, fue la falsa independencia. Nos volvimos colonia de Inglaterra. La masonería estaba detrás. Y detrás de la masonería está el demonio. Ojo, este es un muy afamado y conocedor. No, no es cualquiera. De esta manera, como digo, la falsa independencia, ¿qué hizo San Martín, el supuesto libertador, supuesto protector de Inglaterra, no del Perú? Primero, le robó al Perú. San Martín y Cochrane o Cochrane, como quieran decirle, eh, sea que estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo, el resultado es el mismo. San Martín tomó dinero, vamos acá, de nuestro país, de las casas del Perú, y lo pone en el barco de este británico y este británico se lleva el dinero. Acto seguido, este personaje, supuesto libertador, nos hace la primera deuda externa con Inglaterra. Y es que la mano británica está de ley sí o sí. Quien quiera negarlo, pues, bueno, acá presentamos ciertos elementos para verlo. Dice así, el protector del Perú, José San Martín, es por lo tanto responsable de haber dejado al Perú sin monedas porque nos saqueó. Sí, San Martín saqueó, el supuesto libertador saqueó, era un saqueador, era un ladrón. Y de haber contratado el primer empréstito, la primera deuda. Es decir, nosotros no estamos endeudados, señores. Éramos muy ricos porque tenemos que saber que el Perú es sede del oro. El Perú es un país muy rico en oro. Y entonces, ¿cómo no vamos a prestar de Inglaterra si tenemos mina de oro? No tiene sentido común. Si tienes una mina en tu país, vas a hacerte préstamo. Si tienes oro, vas a prestarte libras esterlinas. ¿Qué sentido común tiene eso? Ah, claro, te destruyeron las máquinas que imprimían monedas. Porque en nuestro país las monedas se imprimían y eran de oro, de plata. Bueno, no se trabajó las minas para más para nosotros, más bien se entregaron las minas a los británicos. Se entregó una deuda, o sea, se hizo de deuda y las minas pasaron a manos británicas. Eso es la destrucción de la economía del Perú. Lo que te digo no sabe mi colega de historia. Y de haber contratado entonces la primera deuda, provocando así el inicio continental de la deuda externa, no solamente nosotros, todas, todas las Indias pasaron a ser colonia económica de Inglaterra, y no solo económica, cultural y en todo aspecto. Es un tema muy largo, provocando así el inicio continental de la deuda externa que saquea sin pausa a todos los países, entre comillas, independizados. En 1820, San Martín se designó protector, permitió el saqueo del tesoro de la Real Hacienda, o sea, donde estaba el dinero de Lima, a mano del Cochrane, y luego de esto envió a su médico, el inglés. Mire, ve, no hay nada, no hay nexo de Inglaterra. Acá en Inglaterra no tiene nada que ver.
Así les dicen en la Facultad de Historia a mis colegas. De verdad que da mucha pena a los profesores de las universidades. Dice, y a su ministro de Relaciones Exteriores, García del Río, a concertar en Londres la primera deuda para las Indias en estas partes, por 4 millones de libras esterlinas. El capital prestado provenía de los caudales públicos robados al Perú. O sea que te prestaron, según este autor, según Julio César González, historiador argentino, el capital prestado, o sea, te prestaron tu propia plata. No te prestaron nada, aunque te robaron y entonces mismo te lo devolvieron. El capital prestado provenía de los caudales políticos robados al Perú por Cochrane con la pasividad del protector. Estamos citando historiadores. Y no tiene nada que ver Inglaterra. Bueno, es información pública, por eso es que estoy colocando aquí a la Wikipedia. Cualquiera lo puede ver. Acá dice, el ejército británico y la falsa independencia del Perú, porque no fue independencia, fue falso. Aquí están los números. 624 extranjeros, mayormente británicos. Cita número 5. Wikipedia no es medio de confianza. Bueno, si vamos a las citas, hay confianza, porque tiene citas. Y acá nos dicen el número 5, ¿ves? ¿Ves? Nos dice de 1971, o sea que hace mucho tiempo se saben estas cosas, ¿ah? Pero los profesores de las universidades creo que no leen. El poder naval y la independencia de Chile, Santiago, editorial de Aguirre, todos los capitanes eran ingleses o estadounidenses. Todos los capitanes, todos eran ingleses. ¿Y cómo nos dicen por ahí que no se ve la mano británica, que no hay evidencia, no hay documentos? Bueno, hasta está en la Wikipedia y tiene cita en este autor. Yo no soy historiador, de repente esto es falso, pero hay muchos indicios, mucha gente. Ya, y esto por lo menos debería enseñarse, pero ni siquiera se sabe estas cosas en las universidades. Ya, y todos los capitanes eran ingleses o estadounidenses. Y no es la única información, también está en los archivos de la Marina de Guerra del Perú. Ojo, documento de la historia. Si uno se pone a buscar historia de la Marina de Guerra del Perú, también encuentra lo mismo que está acá en Wikipedia. En esta vez no estoy colocando ese material de la historia de la Marina de Guerra del Perú, pero también lo pueden encontrar. Así que San Martín no vino a independizarnos, vino a hacernos colonia de Inglaterra. Y para ver la relación con la Iglesia Católica, James Anderson es el que va a iniciar la masonería como la conocemos ahora en 1717. Fue presbiteriano protestante y masón. Miren, contrario, los que nos odian, los protestantes, ahí está, el odio de la masonería. Viene aquí, unida, la masonería y los protestantes, uno solo, en una sola persona. Así que podemos decir que los masones son nuestros enemigos, que los protestantes, ellos nos consideran enemigos a nosotros. Desde la constitución de James Anderson, que su constitución de cómo ingresas a la masonería es horrible, si se ponen ustedes a buscar. Así nos dice, San Martín estuvo 4 meses en Londres. Sí, 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 sí. Entró en contacto con grupos revolucionarios de la Gran Hermandad Americana. Bueno, acá lo dice de el historiador. No es mi información. Dice, San Martín estuvo 4 meses en Londres, entró en contacto con grupos revolucionarios como la Gran Hermandad Americana, una logia fundada por Francisco de Miranda, un patriota venezolano, términos actuales, que se proponía liberar a América con la ayuda financiera de los ingleses. Pero si los ingleses son nuestros enemigos, los que nos están robando en el mar hace mucho tiempo. Por eso se hicieron el Real Felipe aquí en el Callao o en la actual Colombia, en Cartagena de Indias, se hicieron fortificaciones, así como el Real Felipe, porque venían estos británicos y escoceses a robarnos los británicos, ingleses, escoceses. Y como que estos ladrones, estos que vienen de los enemigos, es esto muy largo en la historia. Ahora te van a financiar una independencia. ¿Qué es eso? ¿Qué tal mentira? Nosotros éramos libres, éramos un reino español, éramos españoles. Y esto no se llama financiar una independencia. Mire cómo nos engañan con los términos, por no decir la verdad. Nos esclavizaron,
totalmente, económicamente, desde entonces. Entonces vemos los nexos entre estos personajes de la logia masónica. Así también encontramos que en busca de la ayuda británica, los agentes de Bolívar de San Martín en Londres, no lo digo yo, Jorge Álvarez Palomino, de El Debate. Durante siglos los ingleses habían codiciado el enorme imperio español, porque acá hay más oro y plata que en Inglaterra, de hecho. Durante los siglos los ingleses habían codiciado el enorme imperio español, enorme, toda la América, casi todas las Indias, y tratado de socavarlo de varias maneras, de varias maneras. Parecía lógico que en Londres se acogiese con los brazos abiertos los nuevos gobiernos, entre comillas, independentistas. Y es que no eran gobiernos independentistas, eran sus nuevas colonias. Pero para ver cómo la verdad está aquí, ¿no? Trastornada. Y esto es de los archivos del Libertador, tomado no de mí, de los archivos del Libertador. Dice así, según lo que escribe Bolívar. Yo he vendido aquí, escribe Bolívar en sus cartas, yo he vendido aquí las minas por 2,5 millones de pesos y aún creo sacar mucho más de los arbitrios. Y he indicado al gobierno del Perú, dice Bolívar, que vende en Inglaterra. Ahí está otra vez Inglaterra. No tiene nada que ver. Que vende en Inglaterra todas sus minas. Y así pasó. Por eso hoy las minas nuestras son de Inglaterra, de sus hijos los norteamericanos, estadounidenses. Por eso hoy día nuestra economía, todo nuestro oro, nuestra plata depende de ellos desde 1821 en adelante. Por eso le llamamos la falsa independencia. Nos volvimos colonia de los ingleses, de los protestantes, de los pastores, de los pastores. Dice, he vendido aquí las minas, ya en la Gran Colombia, el norte, ya regaló todo. Y le he dicho al Perú que también regale todo, que venda, sí, que venda. Realmente fue un regalo. Todas sus tierras, todas sus propiedades y todo de lo del gobierno por su deuda que hizo San Martín, porque la independencia fue tan costosa que nos endeudó hasta ahora. De verdad que es una gran vergüenza. Dice, y que no baja de 20 millones. Bravo, ¿quién lo hizo? Los dos eran masones, San Martín y Bolívar. ¿Y eso qué le costó al Perú? Aquí está, en conversación de este actual muy conocido, Rafael Aíta, ¿no? Que muchos no tienen el honor de conocer, como gracias también a mi persona, con también Pavel Yachay, muy conocido también en las redes, analizando esto, ¿qué pasó con la economía del Perú? Y con la falsa independencia, la invasión napoleónica, se destruyó la economía del Perú. Como nos manifiesta, la economía del Perú cayó 15 veces. Tenemos un alto nivel de vida y todo cayó por la falsa independencia. Claro, sí, se robaron todas nuestras minas. Y aquí vemos entonces también la relación entre la masonería y los reyes. Que, ¿quiénes están detrás financiando? ¿Quiénes de los masones? ¿Quiénes están detrás financiando? Dice monarcas en las logias. Y esto donde lo estoy tomando de academia.edu. No es nada que yo esté inventando. Simplemente que uno se pone a leer la masonería desconocida, monarcas en las logias europeas, de la Ilustración y el liberalismo. La Ilustración es un movimiento llamado filosófico, que no lo es más bien antirracional, muy malo gracias a que he podido estudiar y enseñar filosofía también. Pésimo, una corriente pésima. Ellos se autodenominan ilustrados, pero fue al revés. Eran oscurantistas, eran masones también. La masonería estaba ahí. Los judíos estaban ahí en la ilustración que le llaman. Ellos van a decir que la Edad Media es oscura, claro. ¿Quién no lo va a decir, no? Los enemigos de la iglesia, mintiendo de esa manera. Y el liberalismo, que no fue liberalismo, fue lo contrario. Fue esclavizar al mundo entero. Y nos dice así el plan Maitland, claro. Algo que no te enseña en la facultad de historia. El plan de los ingleses, no uno, fueron varios planes. El plan Maitland, así diseñaron los ingleses el proyecto secreto para, entre comillas, independizar América.
entre comillas, independizar. Ni independizar ni América tampoco. Pero bueno, los masones nos decían América española, los americanos españoles. Dice, José de San Martín, conocido por el Libertador, logró emancipar a Argentina. Son nombres actuales, ¿verdad? Chile, el Perú, siguiendo los pasos del Plan Maitland de 1799 por el militar Thomas Maitland, al servicio del Imperio Británico. Mire, ve, no tiene nada que ver Inglaterra, no hay ninguna evidencia. Aquí tenemos también de otra página hablando de lo mismo. Aquí está el enlace. La falsa independencia peruana, la antihistoria del Perú. Pueden buscar ese medio de documentación también, la antihistoria del Perú, donde nos dice, habla del plan Maitland, encontrado en 1980, recién hace poco. Y el número uno y todo lo que se hizo, lo que hizo San Martín, estaba diseñado en el plan Maitland. Así es que si tú me dices que los británicos no tuvieron nada que ver, pues estamos desinformados. ¿Y cómo es que perdimos, si somos un país tan rico, un imperio, un reino tan rico, cómo perdimos con Inglaterra? La respuesta, la infiltración masónica, que empieza con el inicio de los Borbones. Empieza con el primer Borbón. Cuando se instala el primer Borbón, termina la dinastía Habsburgo, los británicos y los franceses de la época, principio de 1700, van a imponer al nuevo rey de España, que era un descendiente francés. Y entonces este rey va a ser un cholito, un sobrino de su tío, el rey francés. Y ambos imperios, francés y británico, se van a poner de acuerdo para destruir entonces con su sobrino al imperio más poderoso hasta entonces, el imperio español, que éramos nosotros. ¿Y cómo perdimos? Se infiltraron, tuvieron 100 años, más de 100 años de infiltración por la masonería, claro está también. Dice, ¿cómo perdimos? Repito, fue más de 100 años de socavación, de leyes borbónicas contrarias a la economía española. O sea, se serrucharon el piso, como decimos en el Perú. Dice, con razón perdimos. Es que la Serna y San Martín, ¿quiénes son la Serna y San Martín? San Martín, el supuesto libertador, y la Serna, el supuesto virrey. Los dos eran masones, y no lo digo yo. Lo tomado de esto, pues, supuestamente página masónica. Acá ves el símbolo masón, del compás, la escuadra, gado.org, la masonería en el ejército realista, se llama así, la masonería en el ejército realista, descartando al virrey Pezuela y a Olañeta, que se va a pelear contra el supuesto nuevo virrey por golpe de estado, la Serna. La Serna le hizo golpe de estado al virrey Pezuela. ¿Ya? Bueno, este que hizo golpe de estado, la Serna, era compinche masón con San Martín. Y entonces Olañeta dice, la historia se va a revelar. Entonces, descartando a Pezuela, antiguo virrey, de que lo fue depuesto por la Serna, y Olañeta, tanto la Serna, nuevo virrey, como Valdés, fueron conocidos masones. Conocidos masones. Al igual que muchos otros generales, muchos otros, muchos, no pocos, no algunos, muchos otros generales y oficiales del ejército realista. Por eso estamos diciendo que la infiltración es como nos destruyeron. No, no fueron infiltrados, fueron héroes de la independencia. Sí, claro, a manos de los británicos. ¿Qué tales héroes? Siendo objetiva la condición masónica de los patriotas. Objetiva, objetiva, así fue. Está escrito aquí. De la Serna y San Martín, ambos eran conocidos masones. Se pusieron para saquear Lima, ambos. La Serna, el nuevo virrey, se puso de acuerdo con San Martín para saquear, para que San Martín saquee Lima. A ver, acá tenemos un poder militar, teníamos el rey Felipe, teníamos un ejército, todo el Perú se hubiera unido. Pero ¿qué pasó? El virrey La Serna era masón, se puso de acuerdo con San Martín, se puso de acuerdo con San Martín, al ser ambos masones conocidos ya, y así hay documentos que digan, ¿no? Sí, decía San Martín, lo conozco muy bien, claro, se conocían en la logia, en reuniones secretas de la logia.
en sus tenidas. Entonces nos dice, bueno, aparte que eran militares, la Serna y San Martín, ambos eran conocidos masones y se pusieron de acuerdo para saquear Lima. ¿Cómo es eso? Yo voy a ingresar, tú te vas. Claro, dejaron también al rey Felipe, teniendo una fortaleza ahí para protección. Lo abandonaron a su fortaleza. ¿Cómo es eso? Se escaparon a la sierra, dejaron a Lima y hay documentos que dicen eso, los mismos criollos de la época, muchos libros lo dicen, de que los peruanos querían separarse de España porque nosotros éramos españoles ricos, muy ricos. La economía va a caer con esta mentira de San Martín y Bolívar. Y entonces se pusieron de acuerdo, tú te vas y yo ingreso. Y entonces San Martín va a saquear Lima, va a hacer un saqueo, como lo hemos visto hace un rato con Cochrane. Dice entonces a los limeños y también vaciaron los templos católicos, ¿ah? Porque eran satánicos. Bueno, según nos dice Alberto Bárcena, la masonería es luciferina, es satánica. Estoy citando personajes muy conocidos, muy reconocidos. Y nos dice a los templos satánicos. El virrey abandona Lima en manos del ejército británico. Sí, los españoles dándole todo Lima al ejército británico. Como lo dice ahí, 624 oficiales británicos. ¿Y quién estaba entonces gobernando? Los británicos. Acá nos dice también otro informe, dice así, de la Universidad de Innsbruck, Helmut Reinalter, la masonería y la Revolución Francesa. ¿Y ese qué tema es? Sí, nos ha engañado bastante en historia, ya, con la Revolución Francesa. Bueno, la masonería estuvo detrás, la masonería estuvo detrás. Y aquí hay una contradicción. Dice aquí, el primer Congreso Constituyente tiene gran trascendencia histórica. Primer Congreso, masón, como hasta ahora. Ya que su instalación ratificó, o cree que se han ido los masones del Congreso, por favor, ya que su instalación ratificó la voluntad del país de ser independiente. Ratificó la instalación del Congreso, ratificó la voluntad del país de ser independiente. Y sabemos que no es así, sabemos que los españoles que estamos acá en ese tiempo, nuestros ancestros, no querían separarse de España, estaban muy bien. Repito, le ganamos a Inglaterra en el mar. Por eso que hubo aquí una conspiración. Afirmó el vicedecano académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. O sea que usted, señor Jorge Gutiérrez Tudela, no sabe esta información que es muy pública. Usted no sabe qué información del libro que vamos a presentar dice que es vicedecano académico, debería ser muy estudiado, muy leído. No sé en qué andarán. Dice, ya que ratificó la voluntad del país de ser independiente, y sabemos que eso no es así. A ver, también este sacerdote muy conocido, la masonería estuvo detrás de la expulsión de los jesuitas para destruir las Indias. Podemos encontrar, aquí está también información en la dirección sobre esta manifestación del sacerdote. Y vemos también la mano judía porque detrás del financiamiento era judío también. Así nos indica los primeros contratos que se van a desarrollar en el Perú. Estoy colocando uno muy conocido, como la Casa Dreyfus. Dice, con el rico comerciante judío francés de representación de la Casa Dreyfus. Los millones que se van a robar del país, en primer lugar con San Martín, luego con Bolívar. La venta de toda la riqueza nacional, todo lo que aparece en el Perú, todo va a ser privatizado, regalado a los extranjeros. Eso es historia del Perú. Aquí hablamos entonces de la destrucción que hacen estos ilustrados, estos masones en el genocidio de la Vendée. Nos ha engañado diciéndonos que los reyes eran odiados, pero aquí esta información nos dice lo contrario. Nos dice, eh, en los departamentos, como le cambiaron el nombre, no se llamaban departamentos antes, fueron insurgencias populares. Ojo, la población no se resistió generalmente a la revolución, dice, salvo en la Vendée. Ojo, en los otros departamentos fueron insurgencias populares. Ojo, eh, dice, la población no se resistió generalmente a la revolución,
salvo, dice, en La Vendée. En los otros departamentos fueron insurgencias populares. Sí, a ver, acá no dice esta información, no dice, ya no habían condados ni ducados, fueron cambiados de departamentos, cambiaron totalmente todo. Los masones que dijeron la Revolución Francesa cambiaron todo, hasta los nombres, todo. De esos 83, para mil, bueno, habían 83 que llamaron departamentos, ya no con nombre de ducado ni condados. De esos 83 llamamos departamentos, para 1793 fueron 60 los que se levantaron contra la revolución. Así que la gente no quería separarse del reino. A nosotros nos ha hecho creer así en las facultades. Dice, de esos 83 para 1793 fueron 60, o sea, la gran mayoría, los que se levantaron contra la revolución. Es decir, no solo fue la Vendée, fue una contrarrevolución en las principales ciudades. ¿Y cómo se llamó el ejército? El ejército se llamó el ejército realista, el ejército católico y realista, porque ¿contra quiénes estaban luchando? Contra los masones. Los masones, ¿qué hicieron? Depusieron al rey y se colocaron ellos en el poder. Los masones eran esos empresarios, esos industriales. La Revolución Francesa es la revolución industrial. Detrás están los industriales, los empresarios. Hoy día, ¿quiénes gobiernan el mundo? ¿Quiénes financian las campañas de los presidentes? Si no son los empresarios. ¿Y eso desde cuándo? Desde la Revolución Francesa. Y eso se va a extender a todas las Indias, a todas las llamadas Américas desde las falsas independencias, es decir, se cambió de los reyes a los empresarios, como es el día de hoy. ¿M? Y fue un abuso contra la fe y contra la patria. Por eso está aquí, contra la fe, por eso el ejército se llamaba católico, y contra la patria, por eso se llamaba real. Y así escribe uno de estos malvados, ilustrados, revolucionarios franceses, dice, la Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos, la supuesta nueva república. República es cosa de todos, sí, pero cosa de todos los masones. Ha muerto, dice, ha muerto bajo nuestra espada, libre con sus mujeres y niños. Mató mujeres y niños, no, revolucionario francés, pro independencia. Acabo de enterrarlas en el charco de sus bosques, ejecutando las órdenes que me han dado sus jefes. He aplastado a los niños bajo los cascos de mi caballo, masacrando a las mujeres, y así no parirán más bandoleros, más hijos católicos. No tengo que lamentar un solo prisionero, porque los he exterminado todos. Las carreras están sembradas de cadáveres, las carreteras están sembradas de cadáveres. Hay tantos que en varios puntos levantan pirámides. Así escribió el oficial de la República. República es cosa de todos, sí. Así nacen a los países, así nacen los países, así terminan los reinos, dice, así inician los países, matando católicos, matando gente. ¿Y quién funda así entonces la masonería, los Illuminati? Aquí lo tenemos. Adam Weishaupt, como se pronuncia en diversos idiomas. Dice, el judío funda a los Illuminati. Sí, señores, el judío funda. Un judío funda a los Illuminati. Es conspiración. Bueno, no, no es conspiración. Y vemos también en nuestro país cómo los presidentes como Prado se unen a los judíos, porque detrás de este financiamiento masón estaban los judíos. Los dicen ellos mismos, por si acaso. Detrás de la Revolución Francesa estaban los Rockefeller. Lo han dicho ellos en sus propios periódicos. Entonces así dice Prado y los Rockefeller, la historia secreta entre los Prado y los Rockefeller, una amistad de lujo que le costó caro al Perú. Claro, porque han regalado todo el Perú a los judíos hasta el día de hoy, como es. Y en el caso de la Iglesia Católica, ¿qué constituye este nuevo Congreso? Así lo podemos leer, la información es pública. ¿Cuándo inicia el matrimonio civil en el Perú? Dice, el matrimonio civil en el Perú se instaura o formalmente a partir de 1875, o sea, después de la independencia de la República, el matrimonio civil. ¿Qué es esto? Dice según Yarra, con la promulgación de la primera ley que lo regulaba. Antes de esa fecha, el matrimonio reconocido era el religioso, especialmente el católico. Todos éramos católicos. El problema es que nos va a traer el protestantismo, tu libertador.
Dice, especialmente el católico debió a la influencia del derecho canónico. Para entender mejor la evolución del matrimonio en el Perú es importante considerar, el matrimonio se regía por el derecho de las Indias, indiano, derecho de Indias, porque nosotros no éramos América, éramos las Indias. Posteriormente, por el derecho canónico, donde la Iglesia Católica tenía un rol central en la celebración y registro de los matrimonios, que es un sacramento. Aunque este código introdujo algunas disposiciones sobre el matrimonio, aún reconocía aspectos jurídicos, el matrimonio religioso y los registros parroquiales. Mira lo que estamos leyendo. Código Civil de 1852. Aunque este código introdujo disposiciones sobre el matrimonio, aún reconocía efectos jurídicos, eran de ley. El matrimonio religioso, no había el civil, era el religioso, de lo cual no te puedes separar. Palabra de Dios, lo que no Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero vinieron los masones a independizarnos, los judíos, los protestantes, vinieron a protestantizarnos, a hacernos masones, a separarnos de la Iglesia Católica. Y por decir que según las bulas papales los masones están excomulgados de la Iglesia. Mejor no digo más. Por entonces dice aquí, este código introdujo algunas disposiciones sobre el matrimonio. Aún reconocía efectos jurídicos del matrimonio religioso y los registros parroquiales eran equivalentes a los registros civiles. Marcó un punto de inflexión establecer el matrimonio civil como la única forma legal del matrimonio en el Perú. Un punto de inflexión, fue un punto de cambio al establecer el matrimonio civil como la única forma legal. ¿Cómo? En 1875, un punto de inflexión. Al establecer que el matrimonio civil, que antes no existía, lo inventa este Congreso que ya estamos mencionando, como única forma legal del matrimonio, eliminando la Iglesia Católica. Es decir, han ido haciendo su trabajo paso a paso en este Congreso de masones, separando la esfera religiosa de la civil. ¿Cómo nos damos cuenta, verdad? Permitiendo el divorcio que destruye la sociedad. Así vemos también la descristianización de los nombres, los lugares, es decir, cómo esta falsa independencia ha ido contra la Iglesia Católica, contra nuestros principios. Y entonces antes no se llamaba Buenos Aires, se llamaba la Santísima Trinidad de Buenos Aires. Pero como son masones y no le gusta el nombre Santísima Trinidad, muy católico. Y tampoco era Quito, era San Francisco de Quito. O no era simplemente Guayaquil, era Santiago, el apóstol, Santiago de Guayaquil. O no era Tegucigalpa, Honduras, Tegucigalpa, como le enseñamos ahora a nuestros alumnos, no, era San Miguel, el ángel, el arcángel, San Miguel de Tegucigalpa. Como nos damos cuenta, han descristianizado hasta los nombres, según, no lo digo yo, según la historiadora Mamela Fiallo, que está acá. Y lo último, de los últimos que vamos presentando, aquí nos dice en este libro, a partir del minuto 15 con 42 segundos, que se saquea a la Iglesia Católica, a lo que fue de los jesuitas que los votaron, y se van a repartir entre los ejércitos de los libertadores, es decir, contra el ejército masón. Entonces, de esa manera toma más fuerza la masonería. ¿M? Y de repente a este personaje lo están denigrando, conocido como profesor sobre ruedas, pero él nos presenta un libro. Y al presentarnos un libro, ya no es él, es lo que nos presenta. Y entonces, tomado así, ya ahí está de dónde lo estamos sacando, nos dice así, Independencia del Perú, 201 años después del saqueo, porque eso hizo San Martín y Bolívar, no se quedaron, y nos invadieron ya con ejército. Así, nos saquearon, nos robaron, robaron iglesias, como dice así, los tesoros de las iglesias, no para salvar a nuestra patria, sino para pagar a espías británicos y otras públicas y obras públicas inútiles. Semejante radicalismo y expoliación condujeron a la salida, a la caída obligada del Perú, la caída obligada del Perú. Así es que la independencia no nos hizo bien, saqueó todo, hasta la Iglesia Católica. Por eso hay información sobre el saqueo de los libertadores. Y también lo dicen estos dos afamados, conocido como Patricio Lons y este también conocido historiador colombiano, muy reconocido. Así es que nos robaron,
todos estos masones del Imperio Británico, Miranda, O'Higgins, Bolívar, así. ¿Qué dijo Bolívar? Escribe así en sus cartas, así nos dice este historiador colombiano, el carácter británico, o sea, de nuestros enemigos, de los protestantes, de los masones, el carácter británico y sus costumbres las tomarán los americanos. Y claro, por eso inventaron aquí el segundo equipo de fútbol, ¿no? Más antiguo del mundo, después de Inglaterra, está en el Perú, porque como dijo Bolívar, y no está mal el deporte, pero vamos a ver qué estaba detrás. Britanizarnos, dice, ¿no? El carácter británico y sus costumbres las tomarán los americanos por objetos formales de su existencia futura. Y entonces, ¿qué? ¿Fuimos un país rico de verdad? ¿Fuimos ricos? Sí, así está documentado. Por nuestro Humboldt, fue enemigo del Perú, pero lo documentó. Dice, en la Nueva España, donde está mencionando este texto, casi no hay esclavitud. Y menciona que somos muy ricos. Así lo registra el padre de la geografía, que es el curso al que yo me dedico más, Humboldt. Así que, pero nosotros estamos esclavizados, no, falso. Los indígenas sí accedían a los altos cargos públicos, por si acaso, no como nos han engañado. Así, de las últimas cosas, de las últimas ideas que vamos presentando, lo escribe un ayacuchano, decido de la, ¿no? De la zona de la época. Acabamos de recibir vuestro mensaje del 22 entregado por 4 sacerdotes, lo que por por lo más, nos ha sorprendido, ya que los ministros de Dios deben dedicarse a sus funciones, que son las del culto divino, y no mezclarse, dice, en los asuntos de guerra. En efecto, este asunto solo concierne a los militares y debe tratarse, pues, de ejército a ejército, porque este Iquichano estaba luchando contra el ejército del nuevo República Peruana. Y cada vez que desee entrar en negociaciones, pueden hacerlo por intermedio de un parlamentario al que sería siempre bien recibido. Sin embargo, se cree que los que se han levantado la voz de la revuelta son solo un reducido número de pandilleros. Debo decirle que vive en el error o en la mentira. Nosotros estamos orgullosos de que esos pandilleros, como nos llaman, sean nuestros hermanos y de combatir con ellos en la defensa de la religión católica, porque los que nos empiezan a gobernar son enemigos de la religión católica y de los derechos de un soberano, de un rey que expulsaron. Ustedes son más bien usurpadores de la religión, de la corona y del suelo patrio. Así se defiende sobre, se expresa sobre el ejército de, de esta nueva supuesta patria que supuestamente iba a beneficiar a los peruanos. En otro pasaje también dirá que lo único que ha recibido de este nuevo país es destrucción y desolación. Y que mejor estábamos antes. Es más, el mismo Bolívar lo reconoce que éramos españoles. No, nosotros éramos colonia de España. No, nosotros éramos españoles. Dice así Simón Bolívar. Dejamos de ser españoles y luego hemos ido de aquí para allá y de tantos países. Claro, lo que tú mismo hiciste, Bolívar. Hemos cambiado tanto de nombres como de gobiernos de un día para el otro que ya no sabemos ni de dónde somos. Claro, los británicos nos han destruido a más no poder la logia masónica no, con los británicos nos han destruido a más no poder, pedacito por pedacito, y es lo que expresa Bolívar. Dejamos de ser de ser españoles y luego hemos ido de aquí para allá, pero reconoce que éramos españoles. Bueno, termino con este último mensaje de San Juan Pablo II, al parecer hispanista, dice así: quiero referir a España el grito que desde Compostela, Santiago Compostela, dirigí a Europa. Desde España dirigí a Europa. Sé tú misma, España. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia. Entonces parece que el Papa conocía la historia. Habrá que meterse a informarnos más. Pero dice, revive los valores auténticos. Claro, se llama historia de la iglesia. Esto lo sabemos quienes hemos estudiado historia de la iglesia, aunque sea un poquito. Revive aquellos valores auténticos, que por si acaso no es lo que enseñan en las universidades. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia. Benéfica, fue buena tu presencia en los demás continentes. Distinto a lo que nos dicen nuestros colegas de historia hoy en las facultades. A la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, nombre hispanista, hispanidad.
confío estas intenciones. Bueno, entonces con esto termina mi presentación, ya, aunque ha sido un poquito larga, siempre tratando de hacer lo mejor posible. Muchas gracias.